¿Es usted, señor o señora oyente, uno de estos? De los que se sienta a comer como si fuera algo obvio, como si la comida siempre estuviera ahí, como si alguien no hubiera tenido que sembrarla, recogerla, transportarla y cocinarla, como si no fuera en sí misma un milagro cotidiano. Comemos pero no vemos, tenemos pero no registramos, vivimos pero como si todo estuviera garantizado. Y ahí empieza el problema, pues cuando lo esencial se vuelve invisible, también se vuelve prescindible. Y cuando eso pasa ya no sabemos lo que tenemos, hasta que lo perdemos. Y de eso se trata este episodio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, yo soy Luis F. Molina y esto es De la Columna a la Cabeza y al Corazón. Bienvenidos al episodio número 37 ya, basado en mi columna publicada en el diario La Patria de Manizales titulada Nadie sabe lo que tiene hasta... Una columna que nace de algo muy simple, de sentarse a comer, pero que termina abriendo una pregunta mucho más incómoda. ¿Cómo es posible que tengamos tanto y seamos tan incapaces de verlo? ¿Cómo es posible que sepamos tanto sobre lo que comemos, qué calorías, qué macros, qué precios, y tan poco sobre lo que significa el valor, el poder de comer? Y para llevar esta conversación a la tierra, a lo real, a la sal, a lo que no se puede ignorar, quise invitar a alguien que vive esta pregunta todos los días. Y las mamás nos decían, gracias a Dios me llamó porque tenían un solo huevito para darle a mi hijo. Se trata de Janet Zuluaga. Ella dirige la Fundación Nutrir en Manizales, en el centro de Colombia. Hablo de una organización que no solo alimenta niños, sino que cuida vidas, acompaña procesos y nos enfrenta, sin ningún tipo de anestesia, a una realidad que preferimos no mirar. Lo que hice fue un compromiso con mi vida de vivir para servir, de vivir para que con lo que yo haga pueda hacer la vida del otro amable. Y al final, en el extra tiempo, vamos a detenernos en algo que parece un diagnóstico de moda en la sociedad, pero que es altamente peligroso por lo nocivo que es: el narcisismo. Este es un episodio necesario, así que, bienvenidos. De las cosas que más me gustan de los gringos es que oran y agradecen antes de comer. Aquí casi nunca lo hacemos, en Colombia o al menos en América Latina. Nos sentamos y simplemente comemos. Nos sentamos a comer como si fuera algo obvio, como si la comida siempre estuviera ahí. Hace unos 17 meses, ustedes recordarán una columna titulada, quienes son pues de vieja data, A nadie dar por sentado, el invitado era mi hermano. Hoy con un poco más de vida encima, y también de golpe seguramente, creo que me quedé corto porque no es solo a nadie, es nada. Nada deberíamos dar por sentado. Ni el techo que nos cubre, ni la comida que llega, ni el cuerpo que hoy responde a nuestra vida. Es más, ni la vida misma, que insiste en estar hasta que un día deciden no hacerlo más. Se trata, eso sí, de valorar más que de analizar los costos. Se trata, esta columna, de hablar de disfrutar, más que dudar si lo que tenemos puede cumplir o no las expectativas que nos brotan en las comparaciones más odiosas e inútiles posibles. Pongámosle un poco de filosofía, como siempre hacemos aquí. Y vamos a hablar de mi filósofo de cabecera, de Epicuro, de ese filósofo al que el tiempo redujo injustamente a imagen de banquete de placer y excesos, y que ahora es guía de muchas de mis decisiones. Epicuro sostenía que el placer más profundo no es el que se persigue con ansias, no, sino el que se aquieta. Ausencia de dolor en el cuerpo, ausencia de angustia en el alma, y él lo llamó aponia y ataraxia, paz, nada más y nada menos. De hecho, él tiene dos formas de ver el placer, como el placer activo y el placer estático. El placer activo, por ejemplo, el que tenemos cuando comemos, y el placer estático, el de no tener dolor. La pregunta que no hemos querido hacer es brutal, y es si el verdadero placer es tan simple, ¿por qué somos tan incapaces de reconocerlo cuando lo tenemos realmente? Por eso yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oró antes o después de desayunar,
almorzar o cenar, y si no le gusta orar, que agradeció sus alimentos. No como un acto mecánico ni por costumbre heredada, no, sino con verdadera conciencia de lo que hay sobre la mesa, de lo que costó todo ese trajín, toda esa cadena logística, de lo que implica, de lo que significa incluso poder comer hoy. Precisamente es que hay algo profundamente desconectado en nuestra forma de vivir. Es que hemos aprendido muy bien a contar las calorías, las grasas, pero nunca agradecerlas como si siempre fueran las malas del paseo. Rechazamos más comida de la que agradecemos que tenemos a merced. Nos volvimos expertos en comparar los precios en el supermercado o en la tienda o en el restaurante, pero nunca dimensionar el privilegio que tenemos de poder comer a nuestro gusto. Llegamos a elegir entre opciones sin detenernos a pensar verdaderamente que para millones de personas no hay opción alguna. Epicuro habría visto en eso no solo ingratitud, sino una forma de pobreza quizás voluntaria, la del que tiene el placer al alcance y no lo ve. Es ahí donde la vida, cuando uno se detiene lo suficiente, cuando contempla, cuando entiende, cuando reflexiona, es ahí cuando la vida empieza a incomodar y a mostrar lo evidente, aunque nos disguste, como esta columna. Hoy me acompaña alguien que trabaja precisamente en ese punto donde la vida deja de ser teoría. Hablo de Janet Zuluaga, directora de la Fundación Nutrir, una organización no gubernamental con más de 40 años en Manizales, en el centro de Colombia, que atiende cerca de 2.000 niños en distintos territorios, acompañando no solo su alimentación, sino su desarrollo integral, al menos hasta los 13 años. Pero decir eso se queda corto porque Nutrir no es solo una fundación, es un lugar donde la comida deja de ser una rutina y vuelve a ser lo que siempre ha sido. Es una posibilidad de vida. Y con Janet quiero hablar en nuestro diálogo, que ustedes verán o escucharán en 3 bloques a continuación, de lo que significa alimentar, de lo que significa cuidar y de lo que pasa cuando uno ve todos los días lo que otros prefieren no mirar. Aquí comienza nuestra conversación. Estoy con Janet Zuluaga, ella es la directora de Nutrir y ya lo conté en la introducción y de una vez vamos con ella. Janet, bienvenida al podcast de La Columna a la Cabeza y sobre todo al corazón. ¿Cómo estás? Gracias, feliz de estar acá compartiendo contigo. Bueno, comencemos completando nuestro querido refrán. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y muchas veces yo creo que hay refranes que son muy lapidarios porque son muy reales. Y este es uno de esos. Yo comencé contando esta columna, contando de una narración que hice en diciembre del 2024, no nadie dar por sentado. Fue una columna que hice con mi hermano, yo confesando que tenía que tener una relación un poco más cercana con mi hermano, que quizás porque ha sido mi compañero de vida, entonces yo no lo valoraba y lo daba por sentado. Y hoy creo que es a nadar por sentado, porque yo siento que todo lo hemos dado por concedido. Y también pues reflexiono sobre, por ejemplo, la costumbre que tienen los estadounidenses, los gringos, de orar antes de cenar. Yo tuve la oportunidad de vivir allá durante el colegio y era algo que me tocaba mucho al principio cuando llegué y todos pues al menos cenaban y siempre había una oración antes de ello. Es algo que no se hace en Colombia, pues al menos en mi casa no se hace, ni donde mis amigos, ni donde mis parientes. ¿Tú cómo ves todo este entramado de cómo reconocemos y agradecemos lo que tenemos? Bueno, yo siempre pienso y se los digo a todos con el que me encuentro. Nosotros vivimos en una burbuja creyendo que nuestro mundo es el mundo. Sí. Y damos todo por sentado. La cama que nos acoge en la noche cuando estamos cansados, el agua que nos despierta en la mañana, el café que nos estamos tomando, pero pues resulta que esos son privilegios. Sí. Privilegios que uno cree que no tienen mucho valor, pero cuando se pierden es que uno empieza a valorar. Es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hace poquito estaba yo con mis padres pasando por el Parque Caldas, que es un parque muy céntrico de la ciudad donde vivimos, en Manizales, y nos acordamos cuando íbamos con mi mamá a hacer llamadas a larga distancia a una cabina de telecom. Yo siento que hay muchas generaciones que ni siquiera se imaginan que uno tenía que ir a una oficina o en un lugar. Venga, voy a hacer una llamada a larga distancia a otra ciudad. Para muchas personas ahora eso puede ser inconcebible, y eso que yo soy de los 90. Pero antes todavía era más complejo, no había televisión, no había muchas cosas. Y hoy yo les digo, pues ustedes cómo se imaginan, o sea, a mí me cuesta imaginar la vida sin una foto de un satélite de la Tierra. Pero piensa tú, por ejemplo, yo con mi hija,
¿Hay alguna inquietud? Y ella le pregunta a la IA. A mí me ha tocado acudir a la biblioteca del colegio o a una enciclopedia y eso me divertía mucho. También pienso que las facilidades del hoy nos hacen olvidar o quizás no olvidar, pero perder el asombro y la curiosidad. Justamente estamos en Mes Nutrir y siempre que vamos a un colegio, yo les pregunto a los niños, ¿cuántos llegaron hoy al colegio sin desayunar? Uf. Porque todos damos eso por sentado, ¿cierto? Ninguno me levanta la mano y les digo, pues así como ustedes, muchos de nuestros niños en los comedores llegaron hoy al colegio sin desayunar, pero para muchos de ellos también está la posibilidad de que Nutrir les brinde ese alimento. Entonces, ¿cómo empezamos a compartir ese bienestar desde la sensibilidad y compasión, desde sentir que lo que yo tengo y que para mí hoy pasa desapercibido, para el otro es un tesoro? Ahí hay algo que me llama mucho la atención, lo conecto con un tuit que leí hace poco que decía que lo peor que nos ha hecho la vida corporativa en la vida es creer que siempre vamos de afán, que todo es para allá, que vivimos en un estado de prisa que es fortísimo. Y quiero que hablemos un poquito sobre que ahora alrededor de la alimentación y de la comida se dice mucho. Es que esto no me gusta, es que esto tiene no sé qué, es que esto engorda, deshazte de esto, no comas de esto. No. Básicamente hemos objetivizado e instrumentalizado tanto los alimentos que ni siquiera los agradecemos y los contamos como buenos y no buenos. Yo literalmente peleo mucho sobre todo con las personas que dicen no puede comer de eso. No, yo como lo que hay, lo que me den. Y siento que hemos aprendido mucho a contar calorías, como lo digo hoy, no agradecerlas, que las podemos comer. Y entonces estamos haciendo incluso de la alimentación un acto que nos avergüenza. ¿Habrás visto algo así? Así es. Cuando entramos a pandemia, nosotros tuvimos que cerrar los comedores porque no podíamos tenerlos abiertos porque eran espacios de focos de infección, ¿cierto? Y ahí nos dábamos cuenta que no podíamos elegir. Y muchas organizaciones se fueron sumando a Nutrir para llegar donde más nos necesitaban. Ahora, nosotros no podíamos ahí asegurar que esas minutas llegaran para cumplir los requerimientos nutricionales, que siendo una prioridad de Nutrir, pues nos tocaba también adaptarnos al momento que estábamos viviendo. Entonces, si en algún día nosotros servíamos un plato con una porción de carne, ya en pandemia teníamos que llevar huevos, ¿cierto? Y es lo que tú dices, estamos satanizando los alimentos, entonces, ay, pero ¿por qué huevos? Si están cumpliendo con el requerimiento nutricional. Eso era lo que había. ¿Y cuántas veces llamamos a citar las familias y las mamás nos decían, gracias a Dios me llamó porque tenía un solo huevito para darle a mi hijo? Y eso es lo que tenemos que valorar. Por supuesto que hoy estamos viviendo en un momento donde la malnutrición por exceso pesa más que la malnutrición por déficit, que no quiere decir que los niños estén bien nutridos, sí, y que debemos bajarle a la carga de azúcares, de fritos, de grasas, pero realmente hay que agradecer lo que se pone en el plato todos los días de la vida. Que no hacemos, es que ahí es donde yo empiezo a tener como un conflicto, y es que damos por sentado que hay comida, y es que damos por sentado que vamos a comer. Y es que, bueno, para mí, yo sé que hoy voy a cenar, no tengo idea, pero sé que voy a cenar. Voy a almorzar, no tengo idea, pero sé que voy a almorzar. Hay personas que no se pueden hacer esa misma pregunta que yo, y es, ¿será que voy a almorzar? ¿Será que podré cenar? Pero acontece que esa hace parte del paisaje que nosotros ya vimos y no hacemos nada. Y eso es lo que Nutrir quiere, como la organización que tú diriges, pues tratar de poner un poquito más de sensatez en esto, que es donde yo voy, porque nos cuesta tanto valorar ese plato de comida que sí tenemos. Ahí yo voy a citar una frase que a mí me encanta y es que la felicidad está más en dar que en recibir siempre, ¿cierto? Y que hay un compromiso con la vida y un compromiso moral que quien lo cumple no lo deja de hacer porque llena su corazón y es compartir su bienestar. Si yo hoy tengo, no puedo asumir que el mundo tiene, sí, pero sí puedo asumir que compartiendo mi bienestar le hago mejor el mundo a otra persona. En este caso, pues a nuestros niños y niñas, ¿cierto? Si hoy tengo un plato de comida en la casa y estoy dejando sobras sobre el plato, ¿por qué no pienso que esas sobras que estoy dejando ahí
es un tesoro para otro. Entonces, que lo que voy a servir, me lo voy a consumir completo. Sí, es eso. Y el punto es, ¿por qué no valoramos la comida que tenemos? O sea, a mí siempre desde niño yo decía una cosa rara, y es que cuando íbamos a hacer mercado con mis papás, yo decía, ya podemos entrar en guerra. Porque en serio, no hay nada peor que la incertidumbre alimentaria. Las personas que quizás hemos tenido la oportunidad de vivir en el exterior lo sabemos. Cuando yo vivía en Londres, aunque vivía en características buenas, pues el gobierno británico nos daba cierto dinero que no alcanzaba para grandes festines. Y ahí es donde uno se tiene que privar de muchos festines que tiene en Colombia. Que es de uno decir, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Lo mismo con las personas que pierden a sus madres, que tienen muy buen sabor. ¿Y qué es lo que más extrañas de tu mamá? No, cómo me cocinaba tal cosa. Y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sobre todo en la comida, en la alimentación. Mira que hoy, y eso salió en las encuestas de cómo vamos en Manizales, los manizaleños han debido reducir la cantidad y calidad de los alimentos que consumen, y en nuestros comedores lo vemos todos los días. Para muchos de nuestros niños, la comida que consumen en el comedor es el único alimento del día. Es complejo. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con Janet para que hablemos de la Fundación Nutrir. Estás escuchando en Spotify, en Apple Podcast, YouTube. Donde sea que estés, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún episodio. Esto es De la columna a la cabeza y al corazón, con Luis F. Molina. Volvamos con la columna. Peter Singer, el filósofo australiano que lleva décadas incomodando conciencias, tiene un argumento que parece sencillo y no lo es en absoluto. Si usted, estimado oyente, donde esté, viera a un niño ahogándose en un charco, lo salvaría sin pensarlo, aunque se ensuciara sus zapatos o su ropa. Pero resulta que en este mismo momento hay miles de niños muriendo de hambre y la mayoría no hace nada. Entonces el señor Peter Singer dice que no hay diferencia moral entre estos dos casos. Solo hay distancia geográfica. Y la distancia, concluye Mr. Singer, no es una excusa ética. No en el mundo en el que vivimos ahora. Lo que Peter Singer no tolera es la comodidad del espectador bien intencionado. El que siente pena, dice, ay, qué tristeza, qué pesar. Pero sigue con su día. Porque el problema no es la falta de recursos, es la falta de decisión. Tenemos exactamente lo que hace falta para que ningún niño se vaya a dormir sin comer. Lo tenemos como sociedad. Lo que nos falta es que eso nos importe lo suficiente como para actuar y hacer el cambio. En Colombia, mi país, miles de niños no saben con certeza si van a comer mañana, si van a tener desayuno, almuerzo, cena o alguna. No porque no quieran, no porque no se esfuercen, sino porque nacieron en contextos donde la comida no es un hábito, sino que es una especie de incertidumbre que se vive todos los días. Para ellos, la aponía, ese estado mínimo y elemental que Epicuro consideraba la base de toda vida buena, no es filosofía. Es una posibilidad que depende de que alguien más actúe. Entonces, ahí es donde iniciativas como la Fundación Nutrir, que recién cumple estos 40 años, dejan de ser una buena causa, que se convierten en algo mucho más profundo. Un recordatorio incómodo, pero eso sí, muy necesario, de lo que significa realmente alimentarse. Porque lo que comenzó en la década de 1980 con meriendas de chocolate con pan, es una estructura que atiende a cerca de 2.000 niños en 4 municipios del departamento de Caldas, que es un estado en el centro de Colombia, y en Quibdó, quizás una de las capitales más pobres que tiene Colombia. Además de acompañar madres gestantes a través de un programa hermoso llamado Gestar Futuro, que se enfoca en los primeros 1000 días de vida y dar acompañamiento a esas madres gestantes que pasan a ser lactantes. Esos 1000 días que la ciencia reconoce como la ventana más crítica para el desarrollo cognitivo y físico de un ser humano. Así que Nutrir no solo entrega alimentos, Nutrir toma medidas antropométricas. Verifica esquemas de vacunación, por ejemplo. Hace acompañamiento psicosocial no solo al niño o a la niña beneficiaria, sino a su familia. Sostiene procesos, acompaña a sus núcleos familiares, cuida de sus cuerpos en formación y les brinda mucho amor. Sobre todo, lo que hace Nutrir es dignificar vidas que muchas veces
han sido reducidas a cifras o diagnósticos de lo que es la pobreza, o de quienes comen más o de quienes comen menos, pero finalmente reducidos a un número. Como dice su directora Janet Zuluaga, invitada, como ustedes ya lo han escuchado, a este podcast, pues hay organizaciones que se sostienen porque alguien las financia y hay otras que se sostienen porque alguien las ama, y Nutrir es de las segundas, de las que la gente ama, porque tiene padrinos que la aman. Y Nutrir también, y aquí está lo más importante, nos confronta a nosotros en nuestro papel en la sociedad, si somos indiferentes o si somos auténticos y reales. Volvemos con Janet de la segunda parte del diálogo. Volvemos, segundo bloque. Estoy con Janet Zuluaga. Ella es la directora de la Fundación Nutrir en Manizales, Colombia, una fundación que quiero que ella la describa, cómo funciona y en qué se inspira. Bueno, Nutrir sale del amor, y aquí te voy a citar porque esta frase llegó para quedarse, y aunque nace en tu corazón, creo que nos identifica a todos, y Nutrir es una organización completamente amada. Tú dijiste que hay organizaciones que se sostienen porque alguien las financia y hay otras porque alguien las ama, y eso es Nutrir. Una organización que transforma realidades conectando corazones y nutriendo vidas, que nace hace 40 años en Manizales para luchar contra el flagelo del hambre y la malnutrición infantil. Hay que decir que la Fundación Nutrir, Janet, es una organización no gubernamental, es decir, está financiada por padrinos y tiene un modelo administrativo que funciona a través del catering, es decir, la fundación también vende como alimentos para eventos y otros como eventualidades, y con eso puede sortear la parte administrativa, mientras que empresas o también padrinos individuales, personas, hasta mi pareja realmente, pueden llegar y apadrinar un niño, es decir, gracias a este aporte el niño o niña va hoy a desayunar y va a almorzar. Así es. Como lo describes, Nutrir tiene varias fuentes de financiación. Una de ellas es una base que es un tesoro para nosotros, que son los padrinos, que financian la alimentación de los niños y las niñas. También desde el área comercial hacemos muchos esfuerzos para generar eventos y campañas que nos permitan apalancar la misionalidad. Nos conocen muchísimo por los bonos Pan de Vida, que aquí es importantísimo aclarar que son bonos toda ocasión. Sí. Uno se encuentra muchísimo con personas que dicen, ay, no, tengo que celebrarle algo y no se me ocurre qué regalarle. Bueno, hágale honor a esa persona asegurando la alimentación de un niño. Y también somos proveedores de servicios de alimentación empresariales y personales, así que quien tenga la necesidad de un desayuno, de un refrigerio, de un almuerzo o una cena, puede cumplir una doble labor: alimenta a sus partes interesadas y al mismo tiempo está brindando bienestar a los niños y niñas de la Fundación Nutrir. ¿Cuántos niños son? Hoy estamos atendiendo 2.000 niños y niñas y madres gestantes y lactantes en nuestros 2 programas misionales, Comedores Nutrir y Gestar Futuro, y estamos en Manizales, en Villa María, en Neira y en Chinchina, en Caldas, y en Quibdó, en el departamento del Chocó. ¿Cómo funciona lo de Gestar Futuro? Para que las personas que no están muy enteradas en eso. Eso me parece muy bien. Gestar Futuro es una alianza interinstitucional que tenemos con la Fundación Luque, la Fundación Éxito, la Alcaldía de Manizales y la Academia, donde atendemos mamitas gestantes y niños y niñas menores de 2 años, aprovechando la ventana de oportunidades que significan los 1000 primeros días de vida. Ambos programas funcionan muy similar. La columna vertebral es la intervención nutricional, pero nosotros tenemos una apuesta muy importante por esa nutrición del alma. Entonces, hoy nutrimos no solo el cuerpo, sino también el alma con el fortalecimiento de habilidades para la vida, porque declaramos que nuestros programas son gestores de paz, donde nuestros beneficiarios fortalecen sus habilidades para la vida y se convierten en gestores de paz en sus territorios. Pongámonos un poquito más sensibles y vayamos a los comedores, a los restaurantes de Nutrir, es decir, a estos lugares donde van los niños por su desayuno, por su almuerzo. Una persona que hoy no conozca Nutrir, que nunca lo haya escuchado en la vida, que incluso diga, ay, yo quiero donar, ¿qué se imagina que sucede en esos restaurantes, en esos comedores?
Pues yo creo que una persona que no conozca nutrir tendrá en su cabeza que el niño llega, consume el alimento y se va, ¿cierto? Pero ahí se pierde ese corazón que se conecta, porque los comedores Nutrir son espacios y quizá el único espacio donde no solo el niño encuentre ese plato caliente que fue hecho con amor, que fue diseñado para cubrir sus requerimientos nutricionales, pero el comedor también es ese espacio donde encuentra la sonrisa, el abrazo, la importancia que él tiene como ser humano para nosotros, la garantía de derechos, porque estamos en zonas muy vulnerables donde la violencia es completamente normalizada y lo que nosotros siempre nos soñamos es que el niño llegue al comedor y se sienta amado. Y así es. Eso es lo que encuentra en el comedor. Amor, amor desde el plato, pero también desde el abrazo. Y por eso se llama nutrir, no se llama comer. Así porque es. Es que es nutricio, es nutritivo. Es que una cosa es alimentarse y no nutrirse, y otra cosa es nutrirse. Yo siento que eso es lo más importante que tiene nutrir, es que nutre, pero no solo el cuerpo, sino el alma. Entonces, quiero seguir en esos comedores. ¿Qué has visto tú? O sea, ¿qué se nota? ¿Cómo son los niños? ¿Cómo viven esos momentos? ¿Cómo es? En un comedor está la felicidad del niño, la alegría del niño, los gritos, el abrazo, el juego, ¿cierto? Eso no se omite porque está impresa la personalidad del niño, pero también hay un montón de necesidades, ¿cierto? Y es que encontramos también niños que están retraídos por sus situaciones personales, pero que en Nutrir encuentran ese refugio. Entonces ellos llegan al comedor, saludan, todos saludan y eso me encanta. Ojalá que todos los que nos estén escuchando se animen a visitarnos para que no sea yo quien les cuente y se imagine, sino para que lo vivan. Pueden interactuar con nuestros niños, entonces ellos llegan al comedor, saludan, van, se lavan las manos y se sientan a comer. Se sientan a comer en una mesa compartida con sus amigos y cuando terminan, ellos descomidan el plato, depositan los platos en un espacio específico, van, abrazan a la manipuladora de alimentos que también lo hemos conversado mucho, no es una manipuladora, sino una cuidadora. La abrazan, les dan las gracias y se van, con la esperanza de regresar al día siguiente y que la puedan ver. Estos niños no dan por sentado que van a ir a almorzar o a desayunar. O ellos cómo saben lo que están recibiendo, que viene de un padrino, que tiene una carga, no carga, pero sí tiene un convencimiento de solidaridad para que coman. Nosotros siempre socializamos con ellos que estamos ahí gracias a la compasión, solidaridad y empatía de personas que los quieren ver bien, ¿cierto? A muchos se les olvida y muchos tendrán a Nutrir en la cabeza porque somos como la cara visible. Sin embargo, con los niños y sus familias, porque aquí también es muy importante contarles que aunque es el niño quien va y consume el plato en el comedor o el alimento en el comedor, todo el tema de fortalecimiento de habilidades para la vida llega hasta sus familias, porque estamos convencidos que si trabajamos en el niño solamente no vamos a lograr el cambio que tenemos. Entonces aquí involucramos a los padres y o cuidadores. Y con ellos también socializamos. Estamos allí porque muchas personas pensaron en ellos, porque muchas personas están conectadas con su nutrición de cuerpo y de alma. ¿Y qué dicen, por ejemplo, los padres de estos niños beneficiarios? Siempre manifiestan gratitud. Siempre manifiestan gratitud y ven en Nutrir no solo ese proveedor de alimentos, que eso es muy importante, ¿cierto? Sino que para muchos Nutrir se convierte en esa red de apoyo. Entonces, cuando tienen cualquier problema, ellos acuden a Nutrir para encontrar la solución. Y eso a nosotros nos hace muy orgullosos y nos satisface profundamente entender que hoy no nos ven como, ven, Nutrir me dio el almuerzo, sino que nos ven como esa red de apoyo a la que ellos pueden acudir para solucionar o satisfacer sus necesidades. Que me gusta mucho porque antes de cerrar, no sé cuántos niños Nutrir ha habido en la historia. ¿Hay un registro?
Tenemos registro de los últimos 10 años y es que desde el 2016 al 2025 hemos alimentado 14.700 niños en nuestros programas misionales. Esos son los niños a los que hemos tenido alcance y es que recuerden o sepan que en Nutrir ingresa la madre gestante, pero está el chiquito hasta sus 13 años de vida. O sea que básicamente un niño en Nutrir puede pasar 13 años. Sí, así es. Y hoy tenemos muchas historias de niños Nutrir como adultos sanos que están vinculados a la fuerza productiva del país, porque recordemos que las consecuencias de la malnutrición son nefastas, ¿cierto? Y es que un adulto que fue un niño desnutrido tiene hoy menos años de escolaridad, menos salario, menor productividad. Entonces, ahí hemos cambiado historias y transformado realidades. Yo digo que si uno le cambia la vida a un niño, pues está cambiando el mundo. Siempre. Así es, así es. Y también, si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos la historia entera. Tal cual. Pausa y regresamos con la tercera parte con Janet Zuluaga en Nutrir. Regresamos con la columna. Martha Nussbaum, esa filósofa estadounidense que lleva décadas pensando en qué significa realmente el término vida digna, tiene una idea que puede parecer obvia y resulta devastadora. Todos los seres humanos somos vulnerables, querrámoslo o no, gústenos o no, siempre somos vulnerables a algo. Es que no estamos hablando de los pobres ni de los desnutridos, no los que nacieron en el lugar equivocado supuestamente, no, todos. La diferencia entre quien come hoy y quien no sabe si comerá mañana no es de naturaleza, sino de fortuna. Y esa conciencia, la de una vulnerabilidad compartida que la suerte distribuye quizás de forma injusta, es para Martha Nussbaum el origen de toda compasión genuina, por lo tanto de toda política justa. Una cosa lleva a la otra. Lo que ella no perdona es lo que llama la anestesia moral, es decir, la capacidad que hemos desarrollado para saber que el otro sufre y seguir funcionando nosotros como si eso no nos incumbiera, como si no nos importara. Porque la compasión, dice Nussbaum, no es un sentimiento decorativo, no es ornamental. Es mejor la puerta de entrada a la acción. Y cuando se cierra esa puerta, cuando procesamos el hambre ajena como dato y no como una interpelación de la vida, no solo fallamos éticamente, nos empobrecemos como seres humanos. Cuando uno aterriza esa conversación en Colombia, hay incomodidad y esto deja de ser abstracto. Colombia desperdicia 9.76 millones de toneladas de comida cada año, según el Departamento Nacional de Planeación. No estamos hablando de comida que sobra por abundancia repartida, no, son alimentos que se botan mientras otros no tienen. Estamos hablando de frutas, de perecederos, de verduras que se pudren en bodegas, platos que se botan o se dejan a medias en restaurantes, modos de comida, lo que sea, compras que nunca se usaron y se fueron del refrigerador a la basura. Con eso, dice el mismo informe, se podría alimentar a más de 8 millones de personas, es decir, a todo Bogotá, la capital de Colombia. La paradoja no es solo económica, es moral y habla mucho de la ceguera y sordera de nuestra sociedad de lamentos selectivos. Y es que lo más perturbador no es la cifra, es que la cifra no nos perturbó del todo. La leímos, la escuchamos, se las conté, la compartimos y quizás seguimos haciendo el mercado igual, sin conciencia, sirviendo los platos igual, botando lo que sobra por igual. Ahí es donde Martha Nussbaum tendría razón en diagnosticarnos. No con maldad, porque no se trata de eso, sino de esa anestesia, quizás porque somos una sociedad narcotizada, de una sociedad que siente, pero no tanto como para moverse. Último bloque con Janet Zuluaga a continuación. Estamos desde las oficinas de Nutrir. Sacamos este podcast del estudio virtual del estudio y estamos hoy en Nutrir en Manizales. Una organización no gubernamental que se sostiene por los aportes de los padrinos, personas que quieren que con una cuota que puede ser mensual, semestral, anual si se quiere, pues garantizan que un niño o niña puedan alimentarse, desayunar, almorzar muy bien con su cuota nutricional necesaria pues todos los días. A ver, Janet, hablemos de solidaridad, porque es que este proceso también es muy complejo. Se puede topar uno con muchas realidades complejas, sobre todo cuando
la gente cree que por ser solidaria tiene el derecho, o porque esta es una organización de solidaridad tiene derecho a fiscalizarla, a juzgarla, que es una organización que tiene que ir pues prácticamente en votos de pobreza, en pies descalzos, no sé cómo le quieran llamar. Y también en el fondo hay creo que un mal entendimiento de lo que es la solidaridad, lo que es ayudar sin necesidad de que haya protagonismo, solamente con la alegría de la gratitud. Así es, y digamos que es un tema con el que lidiamos todos los días, y es que afuera a veces cuestionan nuestra organización porque dicen, ay, realmente sí necesitarán. Los niños de los comedores no se ven tan necesitados, pero aquí siempre luchamos por una dignificación de esas vidas. Entonces, en nuestros comedores nunca pues procuramos que los niños estén limpios, que los niños reciban un alimento bien servido, que los niños reciban un alimento con materias primas de alta calidad, que no significa que por ser pobres tienen que recibir Lo peor. lo peor. O que vean en la sociedad. Sí. Exactamente. Garantizamos que los niños que atendemos lo necesitan. Y eso también hace parte de toda la estructura administrativa que tenemos para que el padrino esté convencido y no le quepa la menor duda de que su aporte llega donde él quiere que llegue. Y aquí las personas que trabajamos también necesitamos. Sí. Estamos acá por convencimiento absoluto. Yo siempre digo, quien cruce la puerta de Nutrir para ser colaborador, la primera condición es conectar su corazón. Si no se ve reflejado en ese bienestar de los niños, en ese brillo de sus ojos, no está acá, no está acá. Pero realmente, pues, quienes estamos también lo necesitamos. Entonces, por ejemplo, hoy un gran porcentaje de nuestras colaboradoras son madres cabeza de hogar, que eso no implica que el recurso de la donación se esté yendo a un pago administrativo. Todo el recurso de la donación que da el padrino garantizamos que va a la alimentación de los niños, y las otras fuentes de financiación que tenemos es lo que destinamos para esos pagos administrativos. Pero Nutrir es una organización que dignifica la vida y que está aquí con la transparencia que el padrino necesita para que él esté tranquilo de que la propuesta de valor se cumple de principio a fin. ¿Por qué crees que es tan complejo provocar la solidaridad en épocas no complejas o apaisadas? ¿Qué quiero decir yo? ¿Por qué es tan complejo convocar a la gente que sea solidaria cuando no hay una catástrofe o el hambre ya es parte de todos los días y vemos gente que no come todos los días y va? Qué pesar, qué lástima. No nos anestesiamos sintiendo lástima. Es lo que tú decías, como todo lo damos por sentado. Como ese todo lo damos por sentado, sumado a que uno está seguro que su mundo es el mundo. Entonces uno cree que todo el mundo tiene las mismas condiciones y posibilidades. Si yo tengo hoy el desayuno asegurado, ya di por sentado que el mundo lo tiene asegurado. Es muy difícil juzgar el hambre cuando no se ha sentido. Y quien tiene un mundo cómodo, quien vive y puede disfrutar del bienestar diario, el hambre la tendrá a las 11 de la mañana porque desayunó a las 7 y se está acercando la hora del almuerzo, tiene la posibilidad de saciarla de inmediato, ¿cierto? Entonces, ese vivir en comodidad, ese disfrutar del bienestar diario nos aleja de las realidades. Ese no sentir que es un privilegio lo que siento, nos aleja de esa persona que nos necesita, que no quiere decir que esa persona no exista o que no haya otro mundo. Somos un porcentaje muy bajito que podemos decir que consumimos las 3 comidas al día asegurando requerimientos nutricionales. Hablemos de Janet como humano, no como directora de Nutrir. ¿Qué has aprendido en este puesto de dirección en estos años? ¿Qué te ha dejado, qué te ha cambiado, qué te ha enseñado
Mira, yo siempre digo que soy absolutamente afortunada y muy bendecida porque yo siento que en Nutrir cumplo mi misión de vida. A mí me da mucha felicidad poder sentir que aporto un granito de arena para cambiar esas realidades. ¿Qué me ha cambiado todo? Cuando yo llegué a Nutrir, la primera situación compleja fue la siguiente. Yo llegué a Nutrir en diciembre del 2016 y en enero hubo un incendio en el barrio La Frontera en Chinchiná. Que es un barrio muy pobre, que es un barrio problemas de muy delincuencia humilde. y demás. Uh-huh. Es un barrio muy vulnerable en Chinchiná. Y en el incendio perecieron 3 chiquitos que asistían a nuestro comedor en La Frontera. Yo me fui a entender qué pasaba y a mirar en qué podía ayudar. Pues resulta que en ese momento la frustración me pudo más. Porque cuando llegué y entendí que los niños perecieron allí porque su mamá los dejó enllavados para ir a consumir sustancias psicoactivas, dije, esto no puede pasar. Y ahí lo que hice fue un compromiso con mi vida de vivir para servir, de vivir para que con lo que yo haga pueda hacer la vida del otro amable. Y aquí me dices, como ser humano, yo soy mamá y ese compromiso que tengo de criar a Mariana con la sensibilidad y con la conciencia de que su mundo no es el mundo. Entonces, allí es donde le digo, vamos a un comedor a mirar cómo viven los otros niños. ¿Cuál es la gratitud que tú tienes que tener todos los días de verte tan privilegiada de tantas cosas y el deber que tienes de compartir ese bienestar? En Nutrir tenemos historias todos los días que nos motivan, pero que ratifican que nuestra labor vale la pena. Y son 2.000 beneficiarios y quizá no a los 2.000 les estemos cambiando su vida, su futuro, pero siempre digo, con una vida que cambiemos vale la pena. A ver, este podcast tiene oyentes en todas partes del mundo. Entonces, si alguien quiere conocer a Nutrir, ¿cómo lo puede hacer? Bueno. ¿A dónde va? ¿A quién busca? ¿Dónde se dirige? ¿Cómo es? Tenemos nuestras redes sociales, que creo que es un medio muy efectivo para que nos conozcan, porque allí estamos publicando continuamente lo que hacemos todos los días. Allí conocen nuestros beneficiarios, nuestra labor. También tenemos nuestra página web a la que pueden ingresar y ver nuestra misionalidad, y también se pueden vincular. Estamos ubicados en Manizales, la sede administrativa en el Alta Suiza, que pueden visitarla cuando quieran. También nos pueden contactar para visitar nuestros comedores, que están abiertos a quien quiera conocer, a quien quiera vivir una experiencia que realmente cambia su vida. Y si alguien ya está convencido y quiere apadrinar. Bueno, entonces ahí está en nuestra página web los medios por los que puede hacer transferencia. Nosotros también en Manizales tenemos recaudo personal, por si alguien dice, venga, no, quiero pagar en efectivo, pero no quiero ir hasta la fundación. Por allí también se puede hacer. Y transferencias a nuestra cuenta corriente Bancolombia 070-062-33805. Y por ahí llega. Y con eso garantizamos que en cuánto tiempo ya el niño está comiendo. Si, digamos, yo apadrino hoy, ¿en cuánto yo sé que el niño puede estar ya con ese aporte empezando? A los 2 días siguientes. Ok. Pues bien, Janet, muchas gracias por ese testimonio tan bello y por todo lo que hacen en Nutrir, que siento que alimenta y nutre el espíritu, solamente que creo que tenemos que ser más conscientes de eso. Si fuéramos tan conscientes de esto que sucede, como la gente puede ser consciente de las calorías, entre comillas, que se come y toda esa vaina, creo que el mundo sería mucho más distinto. Ay, a ti, gracias. Gracias por conectar ese corazón y gracias por haber llegado a Nutrir, que es un regalazo que tuvimos. Nutrir, vayan a conocer a Nutrir, que en realidad les va a nutrir el alma, porque el mejor acto de gratitud es poder dar de eso que agradecemos. Pausa y regresamos con el final de la columna.
Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, si estás aprendiendo a amar en tiempos del descarte, si el silencio te ha dolido o salvado, este es tu lugar. Sigue explorando de la columna a la cabeza y al corazón. El podcast de Luis Felipe Molina, donde las palabras bajan al cuerpo y las emociones encuentran nombre. Hay episodios sobre tocar fondo con dignidad, sobre la fe que abraza, sobre la gracia de ser espontáneos y el derecho de no estar siempre disponibles. Son conversaciones reales, son columnas que respiran. Hay dolor, ternura y sentido, humano y auténtico. Escúchalo donde sea que oigas tus podcasts, de la columna a la cabeza y al corazón. Tu casa también está aquí. Entonces, para cerrar, hablemos del verbo ayudar. Ayudar no es solo dar, es entender y comprender que lo que usted puede llamar una rutina para otro es un lujo, que lo que usted posterga para otro es urgente, y que quizás lo que usted puede desperdiciar para otro sería suficiente o un tesoro. Es entender también que nadie nace sabiendo agradecer. Eso se aprende, eso se practica. Igual que se aprende a orar antes de comer o a detenerse un segundo antes de empujar el plato, a notar que hay pan sobre la mesa y saber que hay que agradecerlo, porque él no llegó ahí por generación espontánea, ni se cocinó solo. Ese pequeño gesto casi invisible es el principio de todo lo demás, porque quien aprende a ver lo que tiene, aprende también a ver lo que le falta al otro. Y quien ve eso, ya no se puede quedar quieto. O quien no agradece a quien le invita a su mesa. Quien no recuerda a su madre en la cocina. El olor a algo caliente llegando desde lejos, antes de saber siquiera qué era. La mesa puesta sin que nadie lo pidiera. El plato servido con una lógica que no era eficiencia, sino amor. Primero los hijos, después ella. Eso también es aponía. Eso también es paz. No la que busca, sino la que alguien más construyó en silencio para que alguien más pudiera recibir sin saberlo. Si usted tuvo eso, esa cocina, ese olor, esa mano que le sirvió su comida antes de que usted se sentara o llegara del colegio o de donde fuera, ya sabe lo que es el privilegio. La pregunta es si usted lo recuerda. La pregunta es si usted lo agradece. La pregunta es si usted lo ha devuelto. Entonces, la cuestión deja de ser cuánto cuesta ayudar. Epicuro ya respondió eso hace 24 siglos. Muy poco si uno sabe lo que necesita. El interrogante que sí queda abierto y que incomoda de verdad es otro. ¿Cómo es posible que, teniendo exactamente lo que él describió como suficiente para ser felices, sigamos convencidos de que nos falta algo? Al final, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y hay quienes nunca lo sabrán porque nunca lo tuvieron. Tiempo de El Extratiempo. Nuestro extratiempo nos habla hoy de una palabra que se usa mucho en las jergas y en el argot de redes sociales y en muchas partes, pero que entendemos poco: el narcisismo. Se dice para señalar al otro, para explicar actitudes ajenas, para justificar distancias, pero quizás rara vez la usamos para mirarnos y ahí empieza el problema. El narcisismo no siempre es ese personaje evidente, exagerado, magnánimo, que se cree el centro del mundo. Ese es el más fácil de identificar y, curiosamente, el menos frecuente en la forma más pura del narcisismo. El narcisismo más peligroso es otro, es más silencioso, más aceptado entre comillas, incluso un poco más aplaudido, con más likes. Es el que se disfraza de cuidado, o el que cuida, pero que en realidad tiene una incapacidad real de ver al otro como es. El que se llama amor propio, pero no tolera incomodidades que no giren en torno a esa persona. Es el que habla de límites, pero nunca de responsabilidad. Un narcisismo funcional, quizás, socialmente validado también, perfectamente integrado en la vida cotidiana del siglo XXI en Occidente. Y tiene una consecuencia muy concreta. Ese narcisismo encierra. Cuando todo pasa por la persona, lo que se siente, lo que necesita, lo que le afecta, el otro deja de ser alguien y se convierte prácticamente en un contexto, en una circunstancia, en un fondo, en algo que aparece solo cuando toca su historia. Y eso, aunque no suene dramático, lo cambia todo. Entonces se deja de observar, se deja de ver. Se deja de ver que hay alguien que no sabe si va a comer mañana, que hay alguien que está sosteniendo más de lo que puede, que no todo gira alrededor de lo que sucede a esa persona. No porque no tengamos empatía, sino porque muchos de estos narcisistas están demasiado ocupados con nosotros. Y es aquí donde la conversación se vuelve incómoda. Este tipo de narcisismo no grita, no se impone y no parece violento, pero anestesia.
Esos narcisos hacen creer que estamos bien porque nos están cuidando, cuando en realidad nos aíslan. Nos convencen, eso sí, y en eso son muy, muy buenos, de que sentir es suficiente, cuando sentir sin actuar no transforma absolutamente nada. El problema no es que el narciso se quiera. El problema es que cuando ese amor propio no deja espacio para nadie más, ahí llega el problema. Entonces, se deja de vivir en un mundo compartido y estas personas empiezan a vivir en una versión editada de la realidad, donde solo importa lo que les atraviese directamente. Y en ese mundo, por ejemplo, el hambre del otro no le duele. Y estamos hablando de muchos tipos de hambre. Hambre emocional, hambre afectivo, quizás hambre físico. Porque la necesidad del otro no interpela a estas personas. La vida del otro incluso no alcanza a existir. Tal vez por eso agradecer se ha vuelto tan difícil en esta época de tantos narcisos. Porque básicamente agradecer implica reconocer que no todo viene de uno, que hay algo dado, que hay algo recibido, algo que nosotros no podemos controlar. Y eso a un narciso de raca mandaca, es decir, bien instalado de manual, le incomoda profundamente. Quizás entonces volver a ver lo que tenemos no es solo un ejercicio de gratitud, es también una forma de salir de nosotros mismos, de eliminar ese narcisismo si es que lo tenemos, de romper esa ilusión silenciosa de que todo gira alrededor de cada persona. Y recordar algo mucho más simple, como lo decía Janet, pero mucho más verdadero, que vivir también es ver al otro como es, y no como un instrumento, que es lo que ven únicamente los narcisos. Cerremos nuestro episodio porque quizás el problema no es que no tengamos suficiente. Sí lo tenemos, quizás el problema es que no sabemos reconocer lo que ya es suficiente y hay una palabra clave, valorar. Que confundimos abundancia con necesidad y rutina con derecho, que vivimos como si todo estuviera garantizado hasta que deja de estarlo. Y ahí entendemos que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero hay algo más incómodo todavía. Hay quienes nunca lo sabrán, porque nunca lo tuvieron y quizás nunca lo tengan. Yo soy Luis F. Molina y hoy conversé con Janet Zuluaga sobre lo esencial, sobre lo que alimenta y sobre lo que estamos dejando de ver. Esto fue De la columna a la cabeza y al corazón, episodio 37. En el próximo episodio vamos a hablar un poco de sacrificios y disciplina. Obviamente, tratando de entender la naturaleza humana, pero siempre con cuidado. Hasta la próxima.